Buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta maravillosa exposición en la que rendiremos un sentido y merecido homenaje al maravilloso artista colombiano Antonio Caro. Agradezco a mi amiga Claudia Becerra, que se ha unido con nosotros tanto en la exposición presencial que tenemos en la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, como para la realización de esta exposición virtual que hoy inauguramos. Esta tarde contamos con la presencia del doctor Enerdo Martínez Álvarez, quien ha sido el curador y museógrafo de la muestra. Y por supuesto con la maravillosa artista Bonnie Forero Mejía, que ha sido la creadora de esta hermosa obra y que hoy nos acompaña desde el eje cafetero. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes a todos y a nuestra querida anfitriona, la Dama Barbuda. En la tarde de hoy continuaremos el homenaje que iniciamos hace una semana con la inauguración en físico de una exposición homónima a la que vamos a ver hoy, dedicada al maestro Antonio Caro. Esta es una exposición que no contiene las mismas piezas que la que está ubicada en la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pero que también está realizada con mucho cariño por parte de sus amigos. La artista que propició la exposición y que además es la que realizó las fotografías es una colombiana por convicción y por decisión. Nació en Caracas, pero ha vivido gran parte de su vida en nuestro país. Bonnie Forero Mejía es una especialista en artes visuales. Es una excelente fotógrafa que estudió en Londres, pero que luego se especializó en diseño de modas en Bogotá y has trabajado también en el taller de David Mansur, uno de los grandes artistas colombianos vivos. Ha sido docente en varias universidades y ha impartido muchísimas conferencias concentradas sobre todo en los temas de fotografía, historia del arte, realización de fotográfica, realización de cine. Ha trabajado para la televisión, ha trabajado para el teatro y también en un grupo importante de películas nacionales. Sin más, pues la dejo para que presente ella este hermoso homenaje al maestro Antonio Caro que vamos a tener la posibilidad de ver hoy. Bonnie. Un saludo a la Dama Barbuda. Estoy encantada de tener este espacio para homenajear a Antonio Caro, nuestro amigo que partió este año. Y hoy desde el eje cafetero, puntualmente en Cerrito, cerquita Pereira, estamos felices de poder compartir este espacio con ustedes y de recrearnos en unos retratos que hicimos a sus amigos con su obra. Bienvenidos.
El 29 de marzo de 2021, el universo cultural colombiano se estremecía ante la noticia del fallecimiento de uno de sus artistas conceptuales más destacados, Antonio Caro. Entre las personas que quedaron conmovidas con esta noticia se encuentran los amigos que luego decidieron realizar una exposición dejándose fotografiar por Boni Forero Mejía, portando aquellas obras que atesoran del maestro. La exposición que vamos a ver a continuación se llama Ya no está caro. Y hemos decidido usar los colores básicos de la obra del maestro, el rojo, el blanco y el negro, para ilustrar el espíritu con el que él realizaba sus obras. También, adentrándonos en esta peculiaridad, hemos decidido trabajar las diferentes salas, como ya ustedes han visto, con palabras homófonas que unidas dejan ver muy bien el significado de la vida por un lado y la obra de el maestro Antonio Caro por otra. La primera pared está conformada por imágenes en blanco y negro de el propio maestro Antonio Caro. Y las dos palabras homófonas son sabia y sabia. Colocadas al revés, pues tenemos aquí todo un conocimiento esencial de la vida, la obra y la existencia misma del maestro Antonio Caro, que se transforma en sabiduría. Pero quien mejor puede explicar esto es la propia Boni Forero. Este retrato de Antonio Caro hace parte de un proyecto que tuve sobre la mirada. Y toda la fuerza está en su mirada. Está inspirada en una cita que tuvo Antonio en el año 95 en una entrevista que le hizo Gina McDaniel, que dice: yo no soy sociólogo ni historiador, pero sí soy miope y me permite ver muchas cosas de la realidad. Y sí, esa mirada de Antonio, que podía abstraerse en la fascinación de un paisaje sobrenatural, de la misma manera que en una escena que sucediera en la séptima con 22. Esto es lo que llamarían hace años una foto casual, una instantánea, que es una foto que no tiene la premeditación y la estructura de un retrato. Y aquí Antonio está al lado de un afiche que hizo especialmente en el año 2016, celebrando los 200 años del fusilamiento del sabio Francisco José de Caldas, que dice la leyenda que escribió en su celda con un tizón negro una O larga y negra partida, refiriéndose a su muerte inminente. Esta exhibición en Art Nexus, en el centro de Bogotá, en un barrio tradicional que se llama Las Nieves, fue preciosa porque es como Antonio vuelve y trae todo su simbología, sus trabajos, los retoma, los reinventa, los actualiza, los reinterpreta, que es lo mismo que él hace con él mismo. Es increíble cómo él llega a tantas generaciones tan jóvenes, cómo él vuelve y se inserta en esa memoria colectiva de la juventud, haciendo lo mismo que hace con su obra, en ese aspecto que él tuvo como tallerista, que es actualizar, volver a retomar, volver a significar y volver a exponer su obra. Aquí en este retrato entonces encabezamos la lista de sus amigos que para mi sorpresa somos muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y digo mi sorpresa porque yo sentía que era una amiga muy especial de Antonio, y todas las personas que en este proyecto, y gracias a la iniciativa de la Dama Barbuda, repito, como de retomar a Antonio desde la perspectiva de cómo sus amigos tienen su obra y cómo llegó a ellos su obra. Es curiosa la cantidad de gente que Antonio tenía como amigos especiales. Todos sentimos que éramos muy especiales para Antonio. Entonces eso habla muy bien de él. Y está Pedro Ruiz, un artista renacentista, digo yo, un hombre
de una creatividad impresionante, una imaginación fabulosa, que en algún momento, entre muchas de sus disciplinas, no abandonó la pintura, y la pintura la empoderó y la embanderó durante las décadas en que no, todo tenía que ser instalaciones y todo tenía que ser una propuesta casi que poética y verbal de la obra para sustentarla. Y Pedro no soltó sus pinceles, felizmente. Y hoy en día pues tiene una obra preciosa que le ha dado la vuelta al mundo, que se llama Oro, Espíritu y Naturaleza de un Territorio, entre otras, ¿no? Pero aquí lo hermoso es que Pedro le hace este retrato precioso a Antonio, donde está con sus mochilas cruzadas en el pecho y con esta expresión de como esta cosa naif, ingenua que tenía una persona que sabía tanto y que tenía un criterio tan claro de la estética y de los procesos creativos de sus amigos y de la gente. Entonces está este retrato de Pedro, donde en su corazón está eh, el retrato que a su vez él hizo de Antonio. Este segundo momento de la exposición se inicia con la palabra revelar. Y esta palabra, pues, explica descubrir cosas que o son secretas, o son desconocidas, o son ignoradas, pero en realidad son cosas que hay que descubrir, porque lo que se intenta es mostrar lo que ha estado oculto. Y en ese sentido, pues, tenemos esta primera parte dedicada a la obra Chiote, en la que el maestro, pues, va a darle vida a uno de los productos naturales que usaron nuestras culturas indígenas. Este retrato se llama Misachote. Misachote es en honor a la obra de Antonio Achote, que es un pigmento natural. Le dicen también onoto o anato, y es nativo de América tropical. Es usado mayormente como una pintura corporal por las etnias indígenas. Y en este retrato Viviana se interviene el rostro de la misma manera que lo hizo Antonio en él y en todas las personas que participaban de su exhibición de Achote. Viviana Ángel es una artista pereirana, polifacética, es entre otras restauradora, es pintora, trabaja muchísimo el mosaicismo, es pedagoga artística y fue como gestora cultural en el proceso que tuvo muchos años un lugar maravilloso aquí en Pereira que se llamó La Cuadra, Talleres Abiertos, donde los artistas recibían en sus casas las obras de otros artistas para ser expuestas y se volvía un happening una vez al mes. Abrían este lugar y Antonio estuvo ahí con su obra Achote. Entonces, aquí está ella en una actitud bellísima, con la obra que Antonio le regaló después de su paso por este lugar tan especial y tan importante que fue en Pereira, La Cuadra, Talleres Abiertos. Este retrato también en el taller de Viviana Ángel, donde actualmente hay mucha actividad. Eso me parece maravilloso. Me encantan los talleres de arte donde circulan los alumnos, donde circulan los artistas, donde se mueven y se generan proyectos. A mí las personas hacedoras me fascinan y pues Viviana es una de ellas. En este caso estamos haciendo de nuevo como un reconocimiento a esta obra de la Caja de los Chicles Adams, que fue por muchos años la única y la primera marca de chicles, pues por lo menos en Colombia. Durante muchísimo tiempo el monopolio de los chicles Adams. Como cosa curiosa salió después un sabor diferente, que la caja era rosada, pero Antonio escoge entonces este monopolio de este producto para recordarnos la importancia de las tradiciones, de cómo las tradiciones podrían ser también monopolizadas,
y de alguna manera él en su proyecto 500, que son los 500 años de la llegada de Colón, hace una reflexión sobre la identidad americana y ahí menciona el achote, también como una parte vital de las etnias desde México hasta el Brasil. Y lo menciona de manera curiosa porque dice que a uno en el colegio le recordaban que los indios se pintaban con achote. Este retrato me trae muy, muy buenos recuerdos. Fue hecho en el año 2000. Estábamos en una zona de Bogotá que se llama Ciudad Bolívar, desde donde Bogotá se ve rarísima porque es un ángulo que uno normalmente no tiene de la ciudad. Y estábamos con Antonio precisamente haciendo un juego ahí lúdico con el achote. Y entonces me evoca cómo él coge este legado cultural ancestral de esta planta endémica al trópico americano y, y lo vuelve verdaderamente una actividad lúdica. Lúdica, es increíble la cantidad de gente que hacía la fila para que Antonio le pintara la cara con achote. Eso es muy bello. Hubo una exhibición muy importante en un lugar en México que se llamó la 89 Plus Maratón de las Américas en el Museo Junex de Ciudad de México, donde pintó a los participantes. Allá al achote le dicen chico zapote. Y es increíble cómo en la tradición este colorante que también ha servido como repelente, que también, o sea, que tiene hoy en día múltiples usos, cómo ese árbol tiene unos beneficios impresionantes. O sea, parece que la hojarasca produce un humus extraordinario, que digamos el contorno del follaje evita la erosión, que los meses de floración enriquecen la fauna, que es una planta que libera oxígeno. Entonces me encanta cómo Antonio busca no solamente la esencia de algo tradicional, simbólico, sino además que siempre lleva una cantidad de beneficios, que arrastra beneficios. En esta tercera pared, pues nos encontramos con parte de la lúdica de Antonio Caro y también nos sumergimos en ella a la hora de realizar el montaje. Como su juego con la Coca-Cola y la Coca fue extenso a lo largo de su obra, al punto de también usar la grafía de la Coca-Cola para realizar algunas de sus obras, pues entonces decidimos crear la Cola Caro y de paso insertarnos en este juego de palabras simpático que él realizaba en sus obras. Este es un retrato muy lindo, se llama Deambula y juega con la Coca-Cola. Y es increíble cómo la Coca-Cola estaba presente por décadas y décadas y décadas en todos los espacios de la casa afuera. Tantas cosas que se imprimieron con Coca-Cola, cómo Coca-Cola tuvo tantos productos que se insertaban en la vida cotidiana, aparte de la publicidad. Y también hace parte de Colombia. Por ejemplo, en Venezuela era la Pepsi, entonces era menos significativa la palabra Coca-Cola, pero por muchos años la Coca-Cola fue la única bebida gaseosa y era un genérico. O sea, cualquier cosa que se pareciera a eso era una Coca-Cola, una gaseosa. Entonces aquí me deleito con esta niña, por cierto, venezolana, que tiene en este momento como ese balde, que curiosamente debe ser una hielera o algo, y ella deambula y juega con este símbolo, ignorando completamente qué dice en el balde y no importándole. O sea, es una referencia ahí como casual. Este retrato de Dufay Bustamante, a quien Antonio llamaba cariñosamente mi diablito preferido, es ese puente bellísimo que hay entre la obra de Antonio y la letra, las letras, el juego de letras. De hecho, ellos se conocieron en un lugar emblemático en Bogotá que se llama Lunes de Poesía Donde Homero. Y Dufay es una persona que tiene
que tuvo ese link con Antonio de la poesía, de las letras, de la bohemia, entre otras, y él se encarga como de hacer, difundir la parte poética de Antonio. Es una persona que tiene también una persona que está encargada mucho de la parte editorial. De hecho, estaban creando un libro con Antonio este año de su partida. Y Dufay entonces se encarga también de difundir de manera muy bella esa parte tipográfica sencilla, elemental, sin pretensión, que siempre tuvo Antonio, porque él decía que las ideas estaban por encima del oficio, ¿no? Y recorría los símbolos de la cultura nacional, digamos, y el mismo símbolo lo convertía y lo reinterpretaba, como hemos dicho antes. Y con Dufay tienen esta relación tan bella, y Coca-Cola aquí en este impreso pues tiene toda esa connotación de ese juego, y cómo Antonio logra de este símbolo de Coca-Cola convertirlo en la palabra Colombia, y hoy en día ser reconocido también como ese lugar donde se recrea una palabra que significa algo diferente, como cómo nos engañan los significados de las palabras, cómo puedo jugar con una visual que me está diciendo algo, pero el contenido me está expresando algo diferente. Y cerramos este instante en la exposición con la palabra revelar, con la compañera de la homófona con la que iniciamos estas tres paredes. Y por supuesto, debajo está su obra sobre la minería, que es un poco la idea de Antonio de mostrar cómo la minería no solo tiene una de las peores circunstancias de trabajo del país, sino también cómo atenta contra el propio ecosistema de la nación. Este retrato ilustra esa mirada agotada, exhausta, de lo que le ocasiona a la tierra la minería, ¿no? La denuncia no es poca, porque pues en este país que tiene tantas cordilleras y tanta variante de ríos y tantos lugares para ser explotados, los páramos de la Sierra del Cocuy, en Salento parece, no sé, en fin, tantos sitios expuestos a ser desaparecidos, deteriorados, agotados, extenuados, como la imagen de este minero en Boyacá, alusiva a su obra de minería. Y seguimos con los amigos de Antonio. María García es fotógrafa, hija de fotógrafo también, gestora cultural. Ella participó también mucho tiempo en talleres abiertos que habíamos hablado antes, y tuvo ahí la Galería Maga, bellísimo espacio peculiar donde Antonio expuso su obra de minería. En la actualidad, María tiene la coordinación cultural de la Alianza Colombo-Francesa, y además ella como fotógrafa tiene esa misma resiliencia que tenemos los fotógrafos a que nos tomen fotos. Lo digo por mí. Y tenemos aquí la imagen de esa minería donde Antonio toma la parte de la bandera del oro y la convierte en un terreno oscuro y negro, y pone la palabra minería precisamente en oro. Entonces este retrato me encanta porque la característica, digamos, de este blanco y negro, como una imagen que es en color, que es esta minería, queda también traducida en esta gama de grises. Continuamos el recorrido bajo dos palabras homófonas, ojear sin H y ojear con H. La iniciamos con ojear sin H porque ella implica dirigir la mirada hacia algo que ha pasado inadvertido frente a nosotros. Y desde ese punto de vista, el maestro Caro, pues, solía encontrar
esos momentos ignorados para significarlos a la cultura nacional. Este retrato significa mucho para mí. Fue un día mágico. Llegamos a la casa de Juanita Suárez, yerbatera, así se denomina esta también polifacética mujer maravillosa pereirana, que estudió en Francia arte y cultura en general. El cine era como lo que más la centraba. De hecho, en su crianza, en su adolescencia, es increíble los cineclubs tan maravillosos que la ciudad de Pereira ha tenido. Es impresionante, de verdad. Y esto la lleva como a hacer una especialización en ser analista fílmica y luego entra como en ese proceso de otras formas y otras expresiones en el teatro, en patrimonio, en políticas culturales y entonces regresa a Pereira en el 2015 y tiene unos trabajos asociados con la cultura, con todo este bagaje que tenía ella y empieza un recorrido maravilloso donde logra participar de manera muy puntual en la gestión de curaduría, de manejar a todo el grupo del 44 Salón Nacional que hubo en Pereira, que fue maravilloso, maravilloso. También estuvo como asesora en la Secretaría de Cultura de Rosa Ángel, con Rosa Ángel en el periodo que le tocó a ella. Y es como todo esto se junta y en la actualidad tiene una actividad bellísima como yerbatera y un proyecto bellísimo en este lugar de Pereira que se llama La Florida, que es un lugar mágico totalmente y tiene que ver con la obra de Antonio, Su salud está por el suelo. Es una obra mágica donde Antonio se recrea en unas imágenes que toma de las matas que nacen en el cemento, o sea, de las matas, por ejemplo, como el diente de león, y hace una exhibición en el Jardín Botánico de Bogotá que se llama Medidas Naturales y imprime sobre papel este resumen de cómo es el diente de león, cómo funciona. Y en este retrato es bellísimo porque Juanita está en su espacio rodeada de sus hierbas y está la obra de Antonio de Su salud está por el suelo. Este retrato lo hice recientemente en las calles de Pereira, enfrente a una iglesia que se llama la iglesia de San José, donde habitan muchos indígenas, donde hay un movimiento artesanal y, y donde están las familias enteras viviendo esta actividad como nómada en la ciudad. Y eso claro que me evoca a toda la obra de Antonio con la firma del líder indígena caucano Manuel Quintín Lame, que, que tuvo una actividad y que desde el año 1911 inició una campaña nacional en defensa de los derechos indígenas. Y en los 60 ya tuvo captura y fue encarcelado en Popayán, en fin. Es un líder país, o fue un líder país que intentó tomarse por sorpresa digamos, repartir lo que él consideraba el territorio a sus verdaderos dueños. Entonces, este retrato está ella con su mano en el corazón, evocando un personaje como Manuel Quintín Lame. En el centro, pues tenemos nuevamente un juego de palabras que el mismo Antonio Caro estableció. Y esta es la pared central de la exposición. Incluso en la disposición de la galería queda frente al cartel inicial en cuyo nombre niega este enunciado que se encuentra en el fondo. Y como pueden ver, pues este mismo enunciado pues se irradia hacia toda la concepción de la exposición, porque en esta exposición todo está caro. Con esta obra, Antonio
vuelve y se reafirma en su juego de palabras, ¿no? Cómo coge las letras y cómo coge estas frases de cajón y, y imprime esto en papeles ordinarios. Aquí tiene los primeros afiches de Todo está muy caro, eran preciosamente sencillos, ¿no? Era un juego que te fascinaba lo que decía y cómo lo decía. Bueno, este retrato es de Federico Alarcón, muy amigo de mi hijo Martín y quien participó también de esta serie de retratos con esta obra maravillosa, que este afiche que ha pasado las duras y las maduras, ha tenido todo el clima las humedades y sigue vivo este pedazo de papel maravilloso eh, que ya tiene muchísimos años, desde el 78, 79, y bueno, y sobrevive al tiempo. Y todo está muy caro, es definitivamente Antonio. Y cerramos este momento hojeando, es decir, guardando para la posteridad parte de la historia de la cultura nacional. No por gusto, y ahora Bonnie nos lo va a explicar muy bien, vamos a tener aquí también el homenaje póstumo a uno de los grandes amigos de Antonio Caro, que también hemos perdido recientemente. Este retrato de Manuel Escalante, que es diseñador gráfico y amigo de Antonio de toda su vida. Desde pequeño Antonio monitoreó y se fascinó con Manuel y Manuel con él. Aquí tenemos un gesto que alude a la obra de Antonio que dice defienda su talento, ¿no? Que es una cachetada histórica. Voy a leer un pedacito de una entrevista que le hace María Lovino en un libro de Antonio que dice: desde su irrupción en el panorama artístico, Antonio Caro ha marcado un rumbo, no solo en el arte colombiano, sino en el latinoamericano, en lo que concierne al decidido interés por la apropiación del lenguaje de las vanguardias, valiéndose de él para referenciar sin artificios su entorno cultural y político. Esta exposición que él hizo en la Galería Belarca, donde pinta las paredes de forma irreverente, algo que no se había hecho nunca antes, en el año 74, y donde pone la franca eh, afirmación de que uno tiene que defender su talento en base a un rechazo que había tenido en un salón y en una cachetada famosa que le dio a alguien, se convierte ya en otro de sus íconos, la mano que muestra la cachetada para defender el talento. Este retrato de Martín Abad Abad, amiguísimo de don Antonio, un artista fabuloso que defendió su talento, ese sí, mejor dicho, por encima de todo. Yo recuerdo una exhibición que hubo aquí en Pereira en los 80, en el lugar donde nació lo que es hoy en día el Museo de Arte de Pereira, que se llamaba el Centro de Arte Actual, donde Martín recrea un apartamento con chatarras, o sea, con pedazos oxidados y deteriorados por el tiempo de lo que sería un apartamento amoblado con todo lo utilitario, con las ollas, con todo, esa pátina, cómo él lograba recrear este espacio, un chatarrero extraordinario. Hizo unas obras en Pereira maravillosas, unas palmas con todos los cuchillos y las navajas que la policía había, eh, digamos, recogido de las calles, de la delincuencia común, y él recibe esto. Hizo también otros árboles con hachas y con machetes. En fin, este tremendo amigo de Martín, que era don Antonio, y él lo denominaba así, mi tremendo amigo. Entonces me parecía muy apropiado porque a Martín Abad sí tuvo que defender su talento. Y le vamos a dedicar un momento enorme a uno de los temas centrales de su obra, que es el maíz. Y el maíz es una de las primeras creaciones alimenticias del hombre. Es una planta que fue creada
por el ser humano y que se convirtió en el centro de la supervivencia de las culturas ancestrales americanas. Por eso usamos las dos palabras homófonas hacedera y hacedera con H, que nos quiere decir que puede ser hecho, que puede transformarse y crearse. Y eso implica efectivamente la creación humana, pero la toma también de conciencia de la creación humana. Esta obra de don Antonio, de este maíz como encriptado en este círculo sagrado, en esta cosa ceremonial de guardarlo, de protegerlo, como el maíz santo, ¿no? Como está ahí, como para ser adorado, para ser cuidado, es toda esa intención de él con las cosas ancestrales, ¿no? Todo este movimiento, toda esta intención. Y el maíz pues se convierte en su representación y en el proyecto 500, él en sus conferencias donde prendía un palo santo al inicio de la conferencia y nos llevaba de la mano un recorrido histórico de qué es el maíz y cómo ha sido el maíz, el alimento y cómo deberíamos de vez en cuando dejar de comer pan, ¿no? Él insistía muchísimo, no coman tanto pan, no coman tanto pan, el trigo no es nativo, volvamos al maíz. Y luego ya como el maíz entonces entra en este proceso degenerativo, pero esta imagen de nuevo con Coco, que es la, la niña que está en esta actitud de sostener y contener este santo maíz. Y una pared como esta nos muestra las diferentes edades del maíz, cómo el maíz conformó al hombre en nuestro contexto y cómo todos somos hijos de esta planta alimenticia, desde las culturas ancestrales arahuacas hasta la contemporaneidad. Un poco, si lo miramos desde una perspectiva publicitaria, podríamos decir que sin maíz no hay país. Este es el sello original con el que él hizo toda la primera tanda de afiches de Todo está muy caro, con el maíz. Así que es un lujo tener esta obra o esta parte, esta pieza tan importante de las obras de Antonio. Y aquí está Juan Guillermo Escalante, muy amigo, a quien Antonio denominaba su amigo chicanero. Juan tiene muchas cosas muy valiosas de Antonio, con una amistad que nace cuando Antonio llega a Pereira, precisamente a pintar el maíz en las paredes del Centro de Arte Actual de forma irreverente, y se hace muy amigo de Juan y de un grupo de personas aquí en Pereira, y, y por eso para él Pereira era una ciudad donde siempre tenía muchas personas que lo recibíamos con mucho amor. Pero después ahora me entero que también todas las ciudades de Colombia habían grupos de personas como nosotros, y en México, y en Brasil, y en Europa, en fin. Antonio tiene 1 millón de amigos. Esta obra de Antonio a mí me gusta muchísimo, es como un dibujo zen, ¿no? Es una sola línea, hecho en alambre, y cómo se siente esa mata de maíz en ese alambre. Aquí está Martín Escalante, que es una persona que conoció a Antonio y que lo tuvo como un pariente, como una persona cercana, un amigote. Pero Martín no lo relacionaba con su obra. Entonces, cuando le fui a tomar el retrato y le expliqué que ese maíz, que ese alambre lo había hecho Antonio Caro, pues esa fue la cara de sorpresa que puso. Como que no hacía el link de su amigo Antonio, con quien tenía una relación eh, muy, muy personal y muy amistosa. No lo veía como un artista cuando le mostré las otras obras y le conté que todo eso era hecho por Antonio. Y esa fue la expresión. Bueno, esta fotografía en la que sostiene de forma, digamos, comprometida y responsable Alejandro Garcés, que es el curador actual del Museo de Arte de Pereira,
Es una obra que pertenece que hace parte de la colección del Museo de Arte de Pereira y pertenece a una edición hecha en Arte 2 gráfico en el año 93. Es un espacio que resulta fascinante para todos los artistas que interactúan con Luis Ángel Parra en ediciones especiales. Esta edición, por ejemplo, hizo parte de un proyecto internacional con el tema postal y entonces Antonio le mandó la imagen a varias personas por correo. Y Alejandro, que tuvo contacto con Antonio a través de actividades diversas en el museo aquí en Pereira, recuerda con cariño un evento que hubo en el 2011, un proyecto que se llamó el Día Internacional del Migrante, y de cómo Antonio compartía de manera horizontal con los otros artistas en el evento, y cómo Antonio se relacionaba con las personas y cómo lograba de ellas sacar lo mejor de cada una, lo que le interesaba, y llevarlas como a ese sitio donde uno se siente con una familiaridad increíble y una empatía. Entonces, ese recuerdo tiene Alejandro y está en el retrato de forma amorosa, abrazado a una obra de Antonio. Y como si fuera poco, encontrarnos con el maíz como fuente nutricional de nuestras culturas ancestrales y de nuestra cultura latinoamericana en sentido general, pues también lo hayamos convertido en obra de arte. Y cerramos este universo vegetal con el término hacedera, que también es una planta perenne, de tallo largo y de hojas alternas. Este retrato se llama El Abrazo. Es una prueba de artista, la obra que tiene Juan Guillermo Escalante abrazando, es una serigrafía del maíz y, y también ha superado varios viajes, estar en casas diferentes, con temperaturas diferentes y, y él tenía esta particularidad de usar materiales ordinarios sin pretensiones, ¿no? Era una constante en sus obras, digamos, impresas. Y aquí, bueno, el abrazo de lo que te deja una persona cuando transita por tus caminos y tú por los de él, y queda eso, un Y abrazo. finalizamos con dos palabras homófonas que son aprender y aprender, que juega muy bien con el concepto de su obra Colombia, esa enorme bandera con los términos gráficos de la Coca-Cola que nos van a dejar muy bien la perspectiva de atrapar la esencia del extranjero, pero manteniendo las raíces nacionales, que es un poco también aprender a ser, aprender a estar, a mostrar lo propio utilizando las estrategias universales. Este retrato fue de los primeros que hicimos, danzando. Y eso es lo que está haciendo la bandera. Esta bandera de Antonio fue de las primeras que hizo ensayando así como con una modista de barrio, como con una tela cualquiera comprada en cualquier parte. No es la tela típica que venden con la bandera, sino que está unida los colores y la letra está pegada a máquina. Entonces es muy bella. Esta danza la hicimos con Nidia Bamón, que es una persona que decidió comunicarse a través del movimiento, de la danza, de la expresión corporal, y eso la llevó a tener contacto y a viajar y a estar con diferentes grupos culturales y a tener ese encanto que tiene comunicarse con algo diferente a las palabras. Esa forma es como ella mejor puede expresar su amor por la libertad. Este retrato también me encanta porque está duplicada
esta persona, ¿no? Que es Rosa Ángel, trabajó como curadora del Museo de Arte de Pereira durante 10 años y fue la directora artística del Salón número 44 Nacional. Trabajó en la Secretaría de Cultura de Pereira. Es una gestora activa, me encanta, tiene una dinámica de difusión y se recrea en los espacios donde hay cualquier posibilidad de replicar cualquier actividad artística. Entonces, bueno, chapó por Rosa y me encanta porque precisamente la foto la hicimos en el Museo de Arte de Pereira con una obra que tiene el museo que es Colombia, que dice todo y dice todo de personas como Rosa Ángel que están liderando y empujando una actividad cultural que no puede cesar y que no puede bajar la guardia porque ahí nacen muchos espacios para una lúdica necesaria, para una expansión de la creatividad, del ingenio, de conocernos y sobre todo de esa Colombia que necesita esa, ese abrazo como hablábamos ahora, cuando, cuando uno trabaja en equipo, cuando uno va a sitios donde ni se imagina que su ciudad los tiene y ve los grupos humanos haciendo las cosas tan maravillosas en colectivos y en individuales y la gente de todas maneras manifestando artísticamente cualquier emoción, eso es vida. Bueno, se terminó el recorrido, escampó, se fue la lluvia, se fue la brisa y quedamos nosotros con este recorrido tan hermoso, agradeciéndole a todas las personas en Centroamérica, en Sudamérica, algunos países en Europa que están viendo a la Dama Barbuda en este instante y que la siguen. Mil gracias por la compañía a nuestro recorrido, hoy honrando a Antonio Caro. Gracias. Y como bien nos acaba de decir Bonnie, pues queríamos agradecer a todos por estar aquí con nosotros, agradecer a la dirección de la biblioteca por haber compartido con nosotros este homenaje en físico y este homenaje también a través de las redes. Y también pues los queremos invitar a que vuelvan a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entren a la biblioteca y puedan disfrutar en físico esta exposición que acabamos de ver ahora en el universo digital. Recuerden, no son las mismas obras, hay algunas que se repiten y otras no. Me despido dándole las buenas noches. Para nosotros ha llegado la noche, pero para Antonio Caro ha llegado la eternidad. Muchas gracias y hasta luego. Mil gracias, doctor Enerto. Y muchísimas, muchísimas gracias a ti, Bonnie. Ha sido una exposición de verdad hermosa. A todos ustedes los esperamos en nuestro próximo evento. No olviden seguirnos en nuestras redes. Feliz noche, muchas gracias.